Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto darle la bienvenida a este espacio en el que debatir es mucho más que vociferar y contradecir. Aquí las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión. Porque la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Hoy, con Manuel Ureste y Meme Yamel, hablaremos sobre Rosario Robles, los 3 años que pasó en cárcel y su reciente liberación. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos La Octava Digital y aquí comenzamos. El encarcelamiento de políticos, líderes sindicales o sociales tras la llegada de un nuevo gobierno pareciera ser una práctica común no solo en México, sino en América Latina. Nombres como Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, exdirigente petrolero, Elbester Gordillo Morales, exlideresa del Magisterio, y ahora Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, tienen algo en común. Fueron detenciones estrella de los gobiernos en turno como muestra del combate a la corrupción. Tanto La Quina como la maestra Elbester quedaron libres al concluir los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto, respectivamente. Estos asuntos son además considerados por muchos como un cobro de factura, un uso faccioso de la justicia, incluso hasta se habla de fabricación de culpables. Sin embargo, también hay algunas personas que señalan que este tipo de limpias son más que indispensables. Hoy, en el centro de la discusión nacional, se encuentra el caso de Rosario Robles, quien después de pasar poco más de 3 años detenida sin ser sentenciada, enfrenta en prisión domiciliaria su proceso ligado al desvío de recursos en la llamada estafa maestra. ¿Será este el preámbulo de su liberación? Ese es el tema de hoy aquí en Debatiendo. Rosario Robles, culpable o inocente. Y este jueves, para hablar del asunto, nos acompañan de entrada Meme Yamel, directora del portal de México News. Bienvenida, Meme, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. También está con nosotros y aquí en el estudio Manuel Ureste, periodista de Animal Político, coautor precisamente de La Estafa Maestra y también del caso Viuda Negra. Bienvenido, Manu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y pues encantado de estar aquí con vosotros y con todo el auditorio. Muchas gracias, de verdad. En este espacio acostumbramos comenzar siempre por mero orden alfabético, precisamente. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a comenzar contigo, Manuel Ureste. La pregunta es: ¿sí hablamos de una justicia selectiva en México? ¿Sí hablamos de fabricación de culpables? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues en el caso de la estafa maestra, lo que estamos viendo es que hay que recordar a tu auditorio que el caso de la estafa maestra son 11 dependencias de gobierno federal con Enrique Peña Nieto, incluyendo Sedesol, incluyendo Pemex, Banobras, Secretaría de Educación y Cultura, etcétera, que desviaron a través de 8 universidades más de 7.000 millones de pesos, que nosotros en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción documentamos que fueron a parar a más de 180 empresas, de las cuales la mayoría eran empresas fantasma o irregulares, es decir, empresas que no existían o cuyos dueños eran pues, personas de muy bajos recursos que nada tenían que ver con estas empresas en realidad, ¿no? ¿Qué sucedió empezando este sexenio? Que de las 11 dependencias solamente Rosario Robles, que era el titular de Sedesol, y luego de Sedatu, que también fue una dependencia involucrada en la estafa maestra, fue imputada por un delito francamente menor, que es el de ejercicio indebido del servicio público, que no ameritaba prisión preventiva, pero que, tal y como pudimos ver en la audiencia, y si no, en el nuevo libro que acabamos de publicar, mi compañera Nayeli Roldán y yo, de la estafa maestra, la historia de Falco, contamos cómo fue esa audiencia, se le decretó prisión preventiva de oficio, que además es un tema ahora muy de actualidad, mediante cosas sumamente irregulares, ¿no? Como una licencia de conducir pues, falsa, que se le falsificó, y con eso fue suficiente para que el juez considerara que había elementos suficientes aportados por la Fiscalía para considerar que se podía fugar y meterla en prisión 3 años que acaba de salir ahora. Entonces, por un lado,
tenemos que solamente una persona fue imputada de alto nivel, por así decirlo, o sea, porque son 11 dependencias con sus 11 secretarios de gobierno. Nada más Rosario hasta la fecha es la que está, digamos, imputada. Y por tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿y los demás qué pasó? Claro. Para nosotros está muy claro que a más de 4 años de la publicación de la estafa maestra, que es mucho más allá que el caso de Rosario Robles, hay un riesgo muy grave o muy grande de que el caso quede en la impunidad. O sea, uno de los mayores casos de corrupción en la historia moderna del país, pues, que quede totalmente en la impunidad, y hay riesgo de que pues, no sepamos los mexicanos, la sociedad mexicana, nunca qué sucedió con esos 7.000 millones de pesos. ¿A dónde fueron a parar? ¿A qué bolsillos? ¿A qué empresas? Bueno, las empresas sí, pero las empresas ¿a dónde lo mandaron? Porque esas empresas no se quedaron con el dinero. Hay indicios de que lo sacaron fuera del país incluso y pudieron haber ido a campañas políticas del gobierno pasado, ¿no? Entonces, nos parece que no está lejos de hacerse justicia, muy, muy lejos de hacerse justicia en el caso de la estafa maestra. Bien, Manuel. Meme Yamel, ¿cómo lo ves tú? ¿Podríamos hacer la misma pregunta y con base en lo que hemos escuchado, sí podemos decir que la justicia es selectiva en nuestro país, en este caso en particular? Sí, definitivamente aquí hay varias cosas que hay que dejar claras, sobre todo el papel de la fiscalía, es lo que más nos debería de preocupar, el papel de la fiscalía, que tenían un caso que tenía la acreditación, no solamente era la investigación periodística, sino que estaba la Auditoría Superior de la Federación, que había testimonios, hay testimonios de los propios integrantes de la auditoría diciendo es que Rosario Robles se le informó, se le dijo, se le preguntó, se le intentó que nos explicaran dónde estaba ese dinero, por qué estaban estas fallas, por qué estaban estas insolvencias presentes. Y lejos de que se nos explicara, recuerdo mucho una entrevista, una declaración de Munadora Buchaín cuando dice, es que lejos de que nos ayudara, cuando le empezamos a hacer estos requisitos, cuando le empezamos a hacer las solicitudes, nos empezó a bombardear con información, o sea, nos mandaba expedientes, 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 como para intentar cansarnos. Recuerdo mucho esa declaración porque justamente de las cosas que más recuerdo de Rosario Robles es cuánto negó conocer qué era la verdad, la estafa maestra. Lo negó infinitamente. Recuerdo que terminaba la administración y hubo una sesión en el Senado en donde es la propia senadora Verónica Delgadillo la que dice, no se acuerda, bueno, aquí está el libro de la estafa maestra que retrata todo lo que pasó mientras usted dice que no sabía lo que ocurría dentro de sus dependencias. Y lo que resulta preocupante es que justamente Rosario Robles venía diciendo que no tenía ni la más mínima idea de qué era la estafa maestra y ya dentro de prisión reconoce que no solamente sabía, sino que le habría dicho al propio Enrique Peña Nieto y que el propio expresidente le habría dicho que no pasa nada, ¿no? Son varias declaraciones que da Rosario Robles. Entonces, teniendo todas estas inconsistencias, teniendo todos estos elementos de prueba para que Rosario Robles realmente diga qué es lo que pasó y hasta qué grado estuvo involucrada, la fiscalía llega a grados en donde o se queda a mitad del camino o ejerce cosas que no debería de ejercer, como lo de la licencia falsa, o llegamos al punto de que tenían una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada que nunca hicieron válida. O sea, esta orden de aprehensión venía a raíz de testimonios de personas que señalaban a Rosario Robles por estar directamente involucrada al menos en uno de los contratos con una de las universidades, al menos en uno, directamente habría sido ella. Entonces, ¿cómo es posible que la Fiscalía General de la República no llegue y haga válida esta orden de aprehensión que realmente sí ameritaba entonces una prisión preventiva de oficio, porque bajo los delitos por los cuales están procesando a Rosario Robles hasta este momento no amerita prisión preventiva de oficio? O sea, el delito por el cual la están procesando es más un delito como de, pues es que fuiste una incompetente durante tu administración, no te diste cuenta de lo que estaba pasando, lejos de ser una investigación que se haga en contra de la señora por una participación. No solamente es la omisión de, ay, es que no sé, sino es la participación. Es increíble que a estas alturas sigamos pensando que personajes que están a la cabeza de las dependencias no tenían idea de lo que pasaba debajo. Es increíble pensar que ella solamente le va a aventar la bolita a Cebadúas, oficial mayor, pensando que es que él fue el que ejecutó todo. Ajá, pero o fuiste tú o fue alguien más de arriba el que autorizó todo esto. No puede ser que vivamos con la bandera de, ay, es que yo no sabía, entonces ¿para qué fue? Entonces ¿para qué trabajó ahí? O sea, porque no solamente trabajó en Sedesol, también trabajó en Sedatu y se llevó al mismo oficial. O sea, fue la misma, o sea, lo mismo que pasó en Sedesol pasó en Sedatu. Entonces, ¿cómo es posible que Rosario Robles venga y nos diga que, ay, es que yo no sé nada, yo soy inocente de toda culpa y toda responsabilidad, como si realmente se lo fuéramos a creer? Entonces, ¿qué hacía en Sedesol y Sedatu? ¿Qué es lo que hizo durante los años que estuvo enfrente de estas dependencias?
además de robarle a los pobres de los más pobres, porque hay que entender que particularmente estas dos dependencias fueron robarle a los pobres de los más pobres. O sea, la gente que necesitaba no solamente apoyos, gente que necesitaba vivienda, gente que necesitaba, vaya, cómo vivir, cómo desarrollar. O sea, era un tema que afectaba directamente a la mayor población de este país. Entonces, cuando vemos el actuar de la fiscalía, a mí me sorprende más. ¿Qué está pasando con la fiscalía? ¿La están ayudando? Porque pareciera que la fiscalía la está ayudando y luego llega el papel de Saldívar en su liberación y decimos, bueno, si hablamos de mujeres que están dentro de prisión bajo procesos que no deberían, me queda claro que el delito por el cual procesaban a Rosario no ameritaba prisión preventiva de oficio, pero si hablamos de mujeres que merecían salir de prisión antes que Rosario, hay una lista enorme de mujeres que ameritaban salir antes que ella. Y lamentablemente fue primero Rosario Robles y después las demás. Yo quiero ver si salen. Es que ese es el asunto. Recordemos que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzó la pandemia, decía, vamos a implementar una ley de amnistía para que las personas que están injustamente presas puedan salir. Y eso fue al principio del confinamiento, precisamente para tratar de paliar también estos. Ahorita ya prácticamente vamos de salida de la pandemia y a la única persona que estamos viendo en libertad es a Rosario Robles. Dice Meme Yamel Manu Ureste, pues nos debe preocupar la actuación de la Procuraduría, de la Fiscalía General de la República, porque pareciera ser que la Fiscalía tiene intención de proteger a Rosario Robles. Esto de alguna o de otra manera no configura precisamente un escenario de lo que se critica tanto desde el poder, el hecho de que haya impunidad. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Meme, ¿no? Es decir, la actuación de la Fiscalía ha sido muy preocupante desde que empezó este caso hasta la actualidad, porque si bien en un inicio hay que recordar que ellos fueron los que presentaron esta licencia de conducir falsa, o sea, como que la querían meter a la cárcel a como diera lugar, y ahora parece totalmente lo contrario. Es la propia Fiscalía la que de manera muy extraña le dice al juez, oiga, pues sí, ya denle una medida cautelar menos restrictiva que la prisión preventiva. El juez ya cede, o sea, como que es realmente extraño. Además coincide, ¿no?, las coincidencias con el tema de Murillo Karam el mismo día, ¿no?, pareciera estos famosos memes, ¿no?, de entra uno, sale otro. Pero nosotros siempre lo que hemos dicho en la investigación de la estafa maestra es que más allá de decir si Rosario Robles es culpable o no, lo que sí podemos decir con toda seguridad es que, porque está documentado periodísticamente, es que hay muchísimos elementos para determinar que en la Secretaría de Desarrollo Social hubo un desvío millonario de más de 2.000 millones de pesos que debían de ser para invertirse a la Cruzada Nacional contra el Hambre, como decía la compañera, que era para los pobres de los más pobres, y que se fueron a empresas fantasmas que nosotros vimos con nuestros propios ojos, lo documentamos, lo grabamos en video, etc. Hay elementos para decir eso. Sin embargo, la Fiscalía no está investigando eso. Que sepamos, no está investigando eso. O sea, se queda en una cosa como también decía, meramente administrativa, de oiga, usted no ha hecho bien su trabajo, cuando efectivamente hay muchos elementos para decir, oiga, esto pasó en su Secretaría de Gobierno, en la suya. O sea, usted tendría que saber. Además, hay múltiples testimonios, también lo narramos en el libro La estafa maestra, la historia del desfalco, en el que el exauditor general, ¿no?, Juan Manuel Portal, Auditor superior de la Federación. Le informó a ella directamente y también a Peña Nieto. Sí. Él mismo lo dice, oiga, presidente, está pasando esto, sí, lo vamos a ver, lo vamos a checar. Y nunca se hizo nada y nunca se le ha llevado tampoco a rendir cuentas, ¿no? Y también nos parece algo muy simple, en el tema de la Fiscalía, nos parece también que hay que destacar que la estafa maestra es un sistema de corrupción. O sea, no es una dependencia por ahí suelta que, ¿sabes?, un Javier Duarte díscolo que desvió tantos millones. No, es un sistema en el que participó todo el gobierno prácticamente federal. O sea, nos parece muy difícil de creer que funcionarios administrativos de medio rango para abajo, que son los que están siendo imputados actualmente, se hayan puesto ellos de acuerdo con los rectores de las universidades para hacer este mega desvío de más de 7.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, nos parece que por eso decimos que la Fiscalía, que en un inicio hay que recordar, al inicio de este sexenio se nos prometió, una de las pocas comparecencias públicas que dio el fiscal Germanero sobre el tema de la estafa maestra, dijo que se iba a investigar como un caso de delincuencia organizada. En ese entonces nos pareció muy acertado porque decíamos, bueno, es que para nosotros está muy claro que este es un caso de delincuencia organizada porque es un sistema de corrupción, no un caso aislado. Sin embargo, lo que hemos visto es que se han ido contra
cositas pequeñas de uno, de otro, para ver si podemos agarrar este, agarrar otro, y agarraron a Rosario y parece que con eso dijeron, bueno, pues ya con esto, el tema de la estafa maestra ya se hizo justicia, pero está muy lejos, como decía antes, y además ahora pues, va a llevar el proceso en libertad, aunque si bien todavía no ha sido ni absuelta ni condenada, pero pues ya está en libertad y claro que se está utilizando para decir que se ha hecho justicia, ¿no? O soy inocente, ¿no? Pero falta muchísimo todavía por ver. Pero insisto, más allá de Rosario Robles, que creo que el caso de la estafa maestra, hay que recalcarlo, es mucho más grande, va mucho más allá del caso de Rosario Robles y permanece en la impunidad. De acuerdo. No te preocupes, Rosario, fue la frase que pronunció en Veracruz el expresidente Enrique Peña Nieto y que a la larga fue interpretada por muchos como la antesala de la aprehensión de la que fuera su titular de la Sedesol y luego de la Sedatu. Rosario Robles Berlanga. Ella, efectivamente, pues al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, después de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se lleva a Emilio Cebadúa y es el único preso y una vez que él pues declara, pues Rosario Robles trata de cambiar su estrategia. A ella la acusan de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, precisamente por no informar sobre los desvíos millonarios en este contexto. Desvíos cubiertos en el marco de la estafa maestra que dio a conocer Animal Político y, por supuesto, Mexicanos contra la Corrupción en el año 2017, vale la pena mencionarlo. Hablamos de más de 7,000 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto. Nos decías, Manu Ureste, 11 dependencias involucradas y solamente pues a Rosario Robles la meten a la cárcel porque se entiende que el juez que determina que quede en prisión es sobrino de Dolores Padierna Luna, un juez de apellido Delgadillo Padierna, precisamente, y por eso se retoma todavía o recobra fuerza la hipótesis de que el asunto pues efectivamente tiene más que ver con cuestiones políticas. Meme Yamel, ahora que ya está Rosario fuera, ¿qué tendría que hacer la Fiscalía General de la República o qué mecanismos existen, mejor dicho, si es que los hay, pues para ponerla a trabajar? Porque como vemos, pues pareciera ser que la Fiscalía simple y sencillamente funciona por tiros de precisión y pareciera ser que a petición de partes. Yo soy partidaria de pensar que el enemigo está en casa y es la fiscalía. No es un tema personal en contra de la fiscalía, ni mucho menos, sino en contra de esta práctica que no cambió, porque la transformación llegó, pero no llegó a la fiscalía. Sí hubo un cambio de fiscal, pero no llegó hasta allá. O sea, la transformación que nos prometieron en materia de justicia ameritaba que la transformación llegara a la fiscalía, sobre todo a la fiscalía. Pero lamentablemente ahí se estancó y yo sí diría que se creó un monstruo con esta fiscalía, dejándola, sí entiendo la parte de que sea autónoma, pero en este caso, lejos de que sea autónoma, no tiene ningún control. O sea, no hay nada que podamos hacer para que la fiscalía realmente presione. Estamos literalmente en manos del Poder Judicial, un poder donde tampoco ha llegado esa famosa transformación. O sea, literalmente estamos estamos como en expectativa de ver, a ver ahora qué hacen o a ver ahora qué filtran, pero no estamos a la expectativa de ver y ahora qué logran, ahora a quién detienen, ahora qué más van a hacer. Estoy totalmente de acuerdo cuando dicen que lamentablemente esta fiscalía llegó a un punto en donde solamente quiere castigar como lo administrativo y decir, bueno, ya hicimos justicia, lo que sigue. No es así. En el caso de Rosario Robles hay un tema de fondo, no hablamos de 2 pesos tampoco, hablamos de miles de millones de pesos. ¿En dónde están? O sea, sí, que si se los jugó Emilio Cebadúa y su familia en un casino, ajá, 7,000 millones. O sea, creo que aquí hay mucho más que realmente tenemos que encontrar y sobre todo fincar responsabilidades. Pero vamos más allá. Se ha hablado de preferimos para que se nos regrese lo robado. Ok, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De dónde van a salir esos 7,000 millones? Que en parte se fue en efectivo. ¿De dónde los van a sacar? ¿Cómo no los van a regresar? Esa es la gran pregunta que hoy tenemos, porque sí, quizás a muchos ciudadanos nos pese más o sea mejor el que tengamos, por ejemplo, en vez de tenerlos en prisión, que nos recuperen lo robado. Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo le van a hacer para recuperarnos 7,000 millones de pesos? ¿Cómo le van a hacer? Mientras la fiscalía no haga su papel, no haga un papel claro, porque no está como tirando para todos lados, está jugando para todos lados la fiscalía, lejos de que realmente nos esté diciendo, vámonos por acá y esto es lo que vamos a fincar y que las autoridades estén de verdad comprometidas con eso, yo no veo un compromiso por parte de la fiscalía y eso duele.
Cuando hablaban, por ejemplo, el tema de la amnistía, efectivamente, la amnistía se planeó para que personas que no estuvieran en prisión salieran, pero la amnistía no contemplaba que muchos de los delitos por los cuales estaban adentro muchas personas no eran delitos tan sencillos como robo, por ejemplo, sino que muchos eran delitos graves, como un tema de secuestro, por ejemplo, y esos delitos no están contemplados en la amnistía. Y lamentablemente, así como amnistía se quedó corta, la fiscalía se sigue quedando corta, porque hay casos en donde la fiscalía perfectamente pudo hacer bien las investigaciones. Hablamos de carpetas de investigación. Carpetas de investigación que supuestamente tendrían que haber sido sancionadas si se hicieron mal. Al contrario, estamos viendo carpetas de investigación que se siguen haciendo mal y yo no conozco sancionados. Yo no conozco agentes del Ministerio Público que sean sancionados por hacer mal una carpeta de investigación. Se habla de 3, 4, 5, ajá. ¿Y por qué vemos las mismas prácticas en la fiscalía? Tristemente, la propia fiscalía recurre al tema del recurso, ¿no? Y a mí me ha tocado personalmente ir a la fiscalía y que me digan, pues es que no tenemos personal suficiente y no hay dinero suficiente, entonces por eso no podemos hacer el trabajo. Pero ese ha sido el pretexto que las fiscalías han usado toda la vida. Cuando antes eran procuradurías era exactamente lo mismo. La fiscalía siempre ha usado el tema del recurso para decir que no puede, que no tiene, que no le alcanza, que no, o sea, prácticamente está a las expensas de que nosotros llevemos todos los elementos de prueba para que ellos hagan su chamba. Pero ni teniendo la investigación de la estafa maestra, como es este caso, pueden hacerlo. Y eso es lo que preocupa. ¿Dónde está Emilio Cebadúa? Claro. Si es una pieza importante, ¿en dónde está? Se habla que es que se apegó al criterio de oportunidad. Ajá, estás hablando de quien supuestamente, según Rosario y según todos, fue el operador de esto. Si con él, teniéndolo bajo el criterio de oportunidad, no has logrado fincar responsabilidades mayores, ¿por qué no le ha pasado lo que a Emilio Lozoya? Que ya le quitaron el criterio de oportunidad y entonces ahora es el que va a cumplir con toda la responsabilidad. O sea, son estas dudas que quedan al aire. Si no vas a fincar la responsabilidad de Rosario por delincuencia organizada y solamente porque hizo mal su trabajo y Emilio Cebadúa va a ser el responsable de absolutamente todo, ¿por qué lo tienes apegado a un criterio de oportunidad y no lo has metido a prisión como ya hiciste en otros casos cuando viste que fue insuficiente? O sea, son varias cosas que quedan al aire en donde lo que realmente estamos cuestionando es el papel de una fiscalía que es, lejos de ser el que ayude a que realmente se consolide una transformación, que se habla de justicia y se habla de demás, lejos de que lleguemos a ese punto, la fiscalía parece que está poniendo el pie, es como el enemigo en casa. ¿Podrías decir, Meme, que en realidad pues, lo que estamos viendo es una operación política de la Fiscalía General de la República en concreto? No sabría si política, pero sí bastante absurda de la fiscalía. Yo creo que la fiscalía le ha quedado muy grande al fiscal y a los elementos que están allá adentro. No te pudiera Manu, ¿tú decir cómo política, lo ves? pero sí grande. Perdón. Gracias, Meme. Manuel, ¿tú cómo lo ves? ¿Una operación política de la Fiscalía o no necesariamente? Pues no te sabría, la verdad, responder porque lo que se ve, o sea, lo que se ve es que es eso, que hay una gran, pues sí, falta de competencia en un caso como tan importante como este, porque pues ya han pasado ya más de 4 años desde que publicamos esto, ya va más de la mitad del sexenio de este gobierno y en la actualidad pues no se ve que vayan a ampliar esa investigación. A mí alguna vez, déjame decirte, a mí alguna vez cuando hemos en entrevistas criticado, ¿no?, esto que estamos comentando de la Fiscalía, algunos fiscales en las audiencias me han comentado así, oye, es que hacer una investigación como delincuencia organizada es muy complejo, ¿no? O sea, porque tienes que probar que Rosario se puso de acuerdo con Peña y entonces para eso tienes que tener primero testimonios, testigos que te digan eso. Pues sí, pues será complicado, pero para eso están ahí, ¿no? O sea, si no, ¿para qué se les paga? ¿Qué te puedo decir, no? O sea, sí entiendo, incluso a nivel personal, periodístico, que claro que es difícil probar esto, ¿no? Pero lo que estamos viendo, lo que la sociedad demanda es que este caso no se quede en la impunidad, ¿no? Como tantísimos otros, ¿no? Incluso, por ejemplo, no solamente Rosario, hablamos también ahora que lo mencionaban, Emilio Lozoya. Emilio Lozoya era el titular de Pemex cuando se produjeron también los desvíos de la estafa maestra. Más de 3.000 millones de pesos. Hoy está preso, pero por otro caso. Y no se le está preguntando tampoco, oiga, ¿qué pasó con este caso, ¿no? El caso de Emilio Cebadúa también me parece muy representativo. El oficial mayor en Sedesol y en Sedatu, y en las dos se producen los desvíos exactamente de la misma forma, y además con el añadido de que en Sedatu la auditoría y también desde el periodismo se prueba que hubo una falsificación de los entregables, ¿no? Porque ese es otro punto. A nosotros muchísimas veces Rosario Robles, a través de su gente, etcétera, lo han dicho, no, es que existen los entregables, se entregaron, etcétera. Sí, pero luego se probó que fueron incluso falsificados porque
en la famosa operación Entregables, ¿no? Eso es lo que están intentando utilizar para justificar de que no tuvieron nada que ver con el caso, pero también hubo ahí indicios y también la Auditoría Superior de la Federación lo señaló. Y el señor Emilio Cebadúa tuvo un papel fundamental en eso, porque así lo dicen las investigaciones también de la auditoría. Y perdona que haga tanto spoiler de este nuevo libro, pero en este nuevo libro personajes muy cercanos nos relataron, que así está puesto y narrado, cómo rectores de universidades implicadas en la estafa maestra había un desfiladero enorme por la casa de Emilio Cebadúa para exponerles el mecanismo de la estafa maestra, de exponerles la tranza, de cómo vamos a hacer esto. Ustedes van a contratar a estas empresas de manera directa, le van a dar este dinero. O sea, hay muchísimos elementos para decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Este personaje, Emilio Cebadúa, ¿por qué no está siendo llamado a cuentas? O sea, ¿tiene un criterio de oportunidad, sí o no? Parece que sí, luego dicen que no. Él dio una declaración inicial donde hay que recordar que él dijo que la estafa maestra había sido un mecanismo de desvío de recursos públicos para financiar campañas, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya ha dado resultados esas declaraciones? Parece que no, porque también ya ha pasado más de 1 año y medio o 2 de que dio esas declaraciones y no estamos viendo resultados. Entonces, ¿por qué sigue en libertad? ¿No? Y creo que es una de las preguntas que hay que poner. Más que en libertad, ¿por qué no da respuestas, ¿no? ¿Por qué no da explicaciones ante las autoridades de lo que está sucediendo? Ya que las autoridades decidan pues, si es inocente o no, pero que dé esa explicación, ¿no? Regularmente, cuando hablábamos de este tipo de casos, cuando nos enterábamos que algún político presuntamente había cometido algún delito y que era investigado por alguna de las autoridades, muchas veces nosotros como periodistas decíamos, bueno, pero pues es un delito de cuello blanco, ¿qué importa? Se ha de haber robado 5 millones de pesos, por un delito de cuello blanco lo van a vincular a proceso, pero como los delitos de cuello blanco no ameritan prisión preventiva oficiosa, pues va a pagar una lanita, se va a ir y a poder disfrutar de lo que se robó. Y esa era la constante en los anteriores sexenios, muy criticable desde los periodistas o desde los medios de comunicación, pero ahora lo que vemos es una inacción de la Fiscalía General de la República. Pues, ¿cuál es la diferencia entonces cuando sabemos que hay personajes políticos estrechamente relacionados con todo lo que se denuncia desde las conferencias mañaneras, esas corrupciones, esas impunidades, esos privilegios, pero al mismo tiempo nos dicen, pero nuestro fuerte no es la venganza? Y eso pareciera ser que abre la puerta una vez más a la impunidad. Sí. ¿Es correcta mi apreciación, Meme, o estoy hablando mal, estoy equivocado, quizás estoy en un camino errado? Pues sí, es que sí hablamos de impunidad. Lamentablemente, el que no se finquen las responsabilidades correctas, el que no se haga el papel correcto, el que no se sigan los procedimientos, incluso el que no se respeten los derechos humanos de los que estamos procesando, es violar el debido proceso. Y por ahí vamos. O sea, en el caso de Rosario Robles ha habido tantas... Es como si no supieran qué se está investigando. Eso es lo que me sorprende. En el caso de Rosario es como si no tuvieran elementos, como si no conocían las pruebas, es como si la auditoría no hubiera hablado, es como si hubieran estado investigando en blanco, porque los delitos por los cuales la están procesando son delitos como que la fiscalía no conoce, no sabe, como que no sabe qué pasa ahí. Y eso es lo que sorprende. Y al no llegar, cuando vemos que este caso, como el caso de Rosario Robles, no se le está fincando una responsabilidad a la señora que sea, ahora sí que sea de la dimensión al delito que se cometió, Claro. pues entonces da pie a que otras personas lo puedan cometer. Ese ha sido el problema eterno de este país, que lamentablemente el que no se den estos castigos ejemplares, por ejemplo, el que no lleguemos, vaya, dejemos un castigo ejemplar, que no se haga justicia, da pie a que otras personas lo puedan seguir cometiendo. En la administración de Peña se dieron varios casos, como el de Lozoya, como el de Rosario Robles, y vaya, son de los que conocemos. Pero si nos metemos a fondo, se dieron muchos otros casos en administraciones y se siguen dando en administraciones municipales, estatales. Y todavía estamos años luz de llegar a sancionarlos. Por ejemplo, en las administraciones municipales es en donde más actos de corrupción se dan.
Pero Exacto. como las auditorías llegan a un punto de decir, es que es tan poquito el recurso que recibe el municipio comparado a lo que recibe la federación o el estado, pues ¿para qué voy a auditar realmente al municipio? Y el simple hecho de fomentar la corrupción en los municipios, pues ahí tiene cómo se heredan las plazas, literalmente en los municipios. Pasan del alcalde a heredárselo al hijo, al primo, al tío, al esposo, a la hermana, o sea, y literalmente el municipio que queda secuestrado. Pues eso exactamente ha pasado en las dependencias. Se ha secuestrado la seguridad y lamentablemente seguimos a años luz de que lleguemos a este punto de hacer justicia. ¿Por qué? Porque dependemos de una fiscalía. Creo que aquí valdría mucho la pena revisar la ley de la fiscalía, cómo está contemplada la fiscalía, porque el simple hecho de que no tengamos herramientas para presionar a un fiscal para que haga su trabajo, pues no nos deja en blanco. O sea, la autonomía que se le otorgó a la fiscalía, que queda completamente necesaria, es una autonomía que le dio poder a un monstruo en donde pues nadie le puede decir nada. La única manera en la que podemos echar atrás al fiscal es por un delito grave acreditado. O sea, no podemos realmente hablar de echar al fiscal por incompetencia, por ejemplo, o porque, o sea, literalmente una persona se puede llegar a sentar a la fiscalía, rascarse la panza y no pasar absolutamente nada, porque no tenemos forma de sacarlo. O sea, la incompetencia no es un elemento para sacar a un fiscal y eso es grave. Y yo sé que allá hay muchas personas que defienden quizás al fiscal, pero es que esto no se trata de defenderlo, no se trata de temas personales, se trata de hechos. Y yo no he visto hasta ese momento un hecho que nos hable de llegar realmente a una justicia que le ponga un alto a criminales de cuello blanco, no de cuello blanco, del color que sea. No llegamos a ese punto porque seguimos viendo que ni siquiera dentro de la fiscalía hay controles. ¿Cuántas filtraciones se han hecho? Casi todo lo que conocemos de los casos importantes que lleva la fiscalía, como el de Lozoya o el de Rosario Robles, es porque dio filtraciones a la prensa. Y Claro. eso también es un agravante para el debido proceso, lamentablemente. Entonces, es la propia fiscalía poniéndose el pie. Y no quiere decir que sea necesariamente el fiscal, pero allá adentro todavía hay gente que viene operando de administraciones pasadas, que si bien es cierto, pudiera ya no estar acreditado lo que antes se hacía, pero ahí siguen encubriéndose de alguna manera. No me explico otra manera por la cual casos como el de Rosario Robles puedan llevar tantos años, o sea, llevo 3 años en prisión preventiva de oficio, o sea, bueno, prisión preventiva justificada, perdón, llevo 3 años y en 3 años no le pudieron fijar nada, absolutamente nada, más que el delito de administrativo, como si realmente hubiera cometido un errorcito. No fue un errorcito, hablamos de 7,000 millones de pesos, eso no es un Claro. errorcito, eso no fue, ay, cosita menor. No, o sea, vaya, creo que sí entendemos la gravedad del tema y que justo va a casos como el de Murillo Karam, por ejemplo, o el del propio Emilio Lozoya. No hablamos de errorcitos como nos los quieren vender. Estamos hablando de personas que ya habían acreditado con anterioridad su experiencia en la administración pública, que tenían estos grandes cargos porque eran personas que tenían una gran preparación. O sea, no hablamos Bien. de errorcitos, hablamos de negligencias, omisiones y encubrimientos y Bien, Meme. delitos. Claro. Tapaos los unos a los otros, es lo que solíamos decir cuando entrábamos a hablar de este tipo de asuntos y alguna vez lo planteé yo de esta manera. Pareciera ser que nuestros políticos son como los policías que vemos en las películas, el policía bueno y el policía malo. El policía malo que te golpea, te zarandea y te tortura y el policía bueno que te dice, no hombre, yo te voy a echar la mano, pero pues tienes que quedar bien conmigo, pero a él ya no lo... Así parecen nuestros políticos. Y más aún cuando sabemos la historia de Rosario Robles, que fue la primera jefa de gobierno del entonces Distrito Federal, todavía no era Ciudad de México, de septiembre de 1999 a diciembre de 2020 fue la primera jefa de gobierno y era una persona muy allegada al entonces, o al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces pues un prominente perredista. El problema con Rosario Robles vino de la mano de los videoescándalos que todos recordamos, en donde René Bejarano pues está de alguna o de otra manera guardándose dinero que proviene de la pareja sentimental en ese momento de Rosario Robles, que era Carlos Ahumada. Y precisamente Rosario Robles era en ese entonces la dirigente del Partido de la Revolución Democrática, por eso es que el escándalo no era menor, seguíamos hablando efectivamente pues de transferencias de dinero para beneficio de partidos políticos, que al final es lo mismo prácticamente, pero en otro momento y en otro lugar. Y el presidente López Obrador ha dicho, cuando se ven los videos de Pío López Obrador, dice, a ver, no se confundan ni se equivoquen, esas son aportaciones.
¿Qué tanto podrá saber Rosario Robles del presidente López Obrador? ¿Podrá estar por ahí la clave de por qué, pues al final de cuentas, ya después de 3 años, pues ya se puede ir a su casa? También recordemos, Rosario no ha dicho absolutamente nada, ni en contra de Peña Nieto, ni en contra de López Obrador. Bueno, pues esa pregunta yo creo que quien la puede responder es Rosario Robles, ¿no? Porque sí es cierto que tienen una gran historia, ¿no? Tanto Rosario Robles con el actual presidente López Obrador, de todo este tema de los videoescándalos que le costó en ese entonces pues, la presidencia prácticamente a López Obrador. Y también luego está la otra gran historia de Rosario Robles con Peña Nieto, de quien ha dicho incluso públicamente que le debe pues, casi su renacer. Revivir, ¿no? 12 años su después. Renacer de carrera política, que Peña Nieto siempre se mostró también, al menos en público, no te preocupes Rosario, etcétera, ¿no? Pero pues sí, o sea, lo que vemos a día de hoy es que no ha dicho nada Rosario Robles ni de Peña Nieto, tampoco ha dicho gran cosa sobre López Obrador, más allá de que considerarse una presa política, etcétera. Pero yo creo que ahora menos va a decir, ¿no? Porque ya incluso se ha visto cómo ha cambiado un poco el tono, ¿no? De esos tuits de gracias al presidente, que no sé qué, ¿no? Entonces, pues va a ser difícil tener una respuesta a esa pregunta, pero desde luego, pues es lo que siempre pasa, ¿no? El tema de la política, pues pasaba en el pasado y en mi opinión sigue pasando, ¿no? Que es lo que prevalece, es la política es lo que ahora a este me conviene que esté en la cárcel, pues para la cárcel. Para mí la Fiscalía, pues es evidente que está muy lejos de ser realmente autónoma, y entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? en los próximos meses con el caso de Rosario Robles y si la Fiscalía realmente pues, va a imputar a alguien más. Porque ahora, por ejemplo, vemos también un tímido intento ahí de que quieren imputar a Peña Nieto por un dinero, eran 20 y tantos millones de pesos, cuando, bueno, en su sexenio hay casos de corrupción, estafa maestra, 7.000 millones, Odebrecht, la Casa Blanca, etcétera, que es una mínima parte, ¿no? De lo que se le podría a lo mejor tal vez pedir cuentas, ¿no? Claro. Pero vamos a ver qué sucede, porque si no es algo también mediático, que se quedó ahí, porque parece que esta Fiscalía, incluso antes también la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora ya un perfil muchísimo más residual, ¿no? Pero también funcionaba un poco así, ¿no? Daban golpes mediáticos y luego después, oye, ¿qué pasó con esto? No, pues no hay los elementos suficientes para, ¿no? Claro. Entonces también, por ejemplo, está el tema incluso de Luis Videgaray, ¿no? Sí. Parece que también nos estamos olvidando del todopoderoso secretario de Hacienda de Peña Nieto, que, hay que decirlo, en el caso de la estafa maestra, cuando él estaba al frente de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda aprobó ampliaciones presupuestales por encima del 200% a múltiples dependencias de gobierno que luego cometieron con esas ampliaciones de desvíos, los desvíos de recursos de la estafa maestra, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el papel de la Secretaría de Hacienda? Tampoco se ha investigado, tampoco nos han dicho, nos han explicado cuál ha sido ese papel. Entonces, por ahora yo creo que todo pues, está quedando en un plano muy mediático, pero con muy pocos resultados. Sí, pareciera ser que el encubrimiento se encuentra detrás de todo este tipo de dudas y de respuestas. Uno de los argumentos, por cierto, creo que ya lo empezaban a abordar hace algunos instantes y no lo podemos dejar de lado nosotros. Uno de los argumentos más socorridos por Rosario Robles fue su malestar porque le dictaron prisión preventiva oficiosa. Porque lo decíamos ya, el delito por el cual le acusan, ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, pues no amerita la prisión preventiva oficiosa. Y por ello se pasó 3 años en la cárcel sin recibir sentencia. Hoy en el foco del debate está precisamente la validez de este recurso que obliga a enfrentar en la cárcel el proceso a quienes son acusados de delitos graves. Es decir, son encarcelados, pero sin estar condenados. Juristas, defensores de derechos humanos y analistas, algunos consideran que se atenta contra las garantías individuales. Y de hecho, el próximo lunes, 1 de septiembre, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a
analizar precisamente la acción de inconstitucionalidad que pesa sobre la prisión preventiva oficiosa. Estas acciones promovidas por la CNDH y por senadores de oposición. Bueno, en tanto eso ocurre, el presidente López Obrador, así como integrantes de su gabinete y legisladores morenistas, han manifestado su rechazo a la desaparición de la prisión preventiva oficiosa. En algún momento incluso Adán Augusto López Hernández dijo, el secretario de Gobernación, es que si nos echan abajo la prisión preventiva oficiosa, nos echan abajo prácticamente toda nuestra estrategia de seguridad. Y eso, vaya, pues pareciera ser que es muy preocupante el hecho de que toda la estrategia de seguridad de este país esté basada en prisión preventiva oficiosa, sobre todo cuando hay datos de organizaciones no gubernamentales que señalan que en prisión preventiva oficiosa más del 40% de la población carcelaria no ha sido sentenciada, y según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del Gobierno Nacional, hasta junio de este año en México hay 226.916 personas presas. De estas, 95.595 en prisión preventiva. Casi la mitad de ellos, aunque no se sabe quiénes bajo prisión preventiva oficiosa. Lo que es un hecho pareciera ser es que la estrategia del actual gobierno pues es que se mantenga la prisión preventiva oficiosa, también el arraigo, por cierto, y lo que dicen los juristas y los expertos en derechos humanos es, pues lo único que haces es violentar a los más pobres y afectar a quienes menos recursos tienen. Meme, ¿cómo vemos el asunto? Es una moneda al aire muy delicada, como el tema de tortura, por ejemplo, porque si efectivamente todas las personas que están presas sin sentencia o que están en prisión preventiva de oficio, pues tendríamos que revisar caso por caso, porque Claro. sí, efectivamente, en su mayoría va a afectar a personas que no han tenido una debida defensa, va a afectar a personas que están ahí por alguna situación, por ejemplo, que se habla mucho del caso Vallarta, él es uno de los afectados de la prisión preventiva de oficio, más de 16 años allá adentro, por ejemplo. Evidentemente, el hecho de eliminar la prisión preventiva de oficio obligaría a que se tengan que llevar a cabo sentencias más rápidas, a que la fiscalía haga un trabajo más grande. Y a eso vamos de nuevo. Ay, Si la fiscalía no es capaz de fincar responsabilidades por default, bueno, ¿qué estamos esperando? O sea, ¿qué va a pasar? Ese es el problema de la prisión preventiva de oficio, que en la parte, o sea, cuando sale el gobierno y sobre todo salen los diputados a decir que no se puede quitar la prisión preventiva de oficio porque va a echar abajo todo, bueno, creo que deberían de voltar a ver la fiscalía. Y ahí creo que todavía hay cosas que pudieran hacer, porque la única manera de solucionar esto es que la fiscalía haga bien su trabajo desde un primer momento y que los jueces también lo hagan. Porque, o sea, tienes que reforzar estas dos partes para que no tengas esta prisión preventiva. Hay que recordar que la prisión preventiva es de 2 años. No tendríamos por qué tener personas que pasen más de 2 años después de esta prisión preventiva de oficio, tomando en cuenta estos 2 años para las investigaciones complementarias, el juicio, etcétera. O sea, estos 2 años contemplan un circuito completo que va desde investigaciones y juicios para llegar a una sentencia. O te sacan de prisión y quedas libre, o te dejan adentro con una sentencia. Así es como funciona. Pero como no hemos llegado a este punto, o sea, debería de funcionar así, como no funciona así realmente, pues es que tenemos gente pasando 16 años allá. Y claro, las personas que no tienen una defensa correcta, que no les alcanza para una defensa privada, o aquellas personas que están adentro incluso por asuntos que pudieran terminar como políticos, como fue en su momento los maestros que estuvieron en prisión por esta persecución que hubo en la administración de Enrique Peña Nieto contra muchos maestros, evidentemente muchos de ellos van a quedarse ahí si no se elimina esta figura, porque la fiscalía no se mueve. O sea, vemos que la fiscalía no ha cambiado. Ese es el problema. Entonces, la única manera de que no se eche atrás la prisión preventiva de oficio es realmente solucionando los problemas, que se cumpla la ley, que si se van a quedar 2 años, se queden 2 años y no más, y sea el tope, y si en 2 años no se soluciona el caso, pues se libera a la persona. O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer aquí, pero efectivamente, si a estas alturas se elimina la prisión preventiva de oficio, no sabemos realmente qué va a pasar. Porque, bien. ¿qué va a hacer la fiscalía? Yo no veo ningún cambio en realidad como para tener esa certeza y esa seguridad por parte de una institución que nos garantice que va a haber prisiones justas para personas que realmente cometieron delitos y no para Claro. inocentes. Bien, Meme. Yo creo que hay que poner también un punto muy importante sobre la mesa, que yo, en mi opinión, lo que creo que se está
desde el gobierno lanzando un falso debate, porque lo que se está intentando debatir no es si quitamos la prisión preventiva oficiosa. O sea, hay dos figuras. La prisión preventiva oficiosa, que es la que si tú cometes uno de estos delitos del artículo 19, que son como 20 y tantos, que puede ir desde homicidio hasta un robo con el agravante de violencia, porque hay muchísima gente que robó cualquier cosa o le acusan de robar cualquier cosa y dice, pero es que llevaba un Con cuchillo. violencia. O ya está, ¿no? Al bote, ¿no? Y está la prisión preventiva justificada, que es la que la Fiscalía tiene que decirle al juez, oiga, yo tengo estos elementos que prueban que esta persona es violenta, puede poner en peligro a las víctimas, puede sustraerse de la acción de la justicia por esto, esto y esto, y puede poner en peligro el proceso. Y el juez es el que tiene que analizar eso y de manera justificada decir, ok, usted es un peligro para la sociedad mientras dura su proceso, usted tiene que irse a prisión. Eso no se está discutiendo que se vaya a quitar. Lo que se está discutiendo es, oiga, esto del artículo 19, que hay 20 delitos que en automático vas para el bote sin un análisis judicial. Eso es lo que va en contra de la presunción de inocencia y contra la libertad. Entonces es muy importante esta diferencia porque se nos está diciendo del gobierno, peligro, quieren quitar la prisión preventiva y entonces todo el mundo se va para afuera, etc. Y no es así, ¿no? Entonces hay que tener muy claro esa diferencia en el debate porque es un gran matiz, ¿no? No es que estemos quitando la prisión preventiva, sino que lo que se pretende hacer es que los jueces, a partir del trabajo de la Fiscalía, que aquí estoy totalmente de acuerdo con él, claro, va a depender mucho de la calidad de la Fiscalía, el poder justificar esta persona tiene que estar en prisión por estos motivos, porque pone en peligro, etcétera, etcétera. Y entonces los jueces son los que tienen que decir, hay los elementos para llevarlo a prisión preventiva, pero si no, no se puede ir en automático. Tiene que haber ese análisis para evitar que miles de personas estén en prisión hoy día, pues eso, sin un juicio, sin una sentencia y pues, de manera injustificada, ¿no? Claro, de lo que se trata en pocas palabras es de que estén en prisión preventiva quienes signifiquen un riesgo para la sociedad, para las víctimas, para ellos mismos, y eso lo tendría que determinar el juez. El problema con la prisión preventiva oficiosa es que aquí, en automático, bajo algún supuesto de esos delitos, te vas a la prisión preventiva. Oye, Meme, tú recordarás que en algún momento hablábamos de un nuevo sistema penal acusatorio, también tú, Manu, y decíamos que ese sistema penal acusatorio, el objetivo del mismo era abreviar los procedimientos. Muchos, porque me tocó cubrir incluso los ejemplos o los ejercicios de práctica que se llegaban a hacer en la entonces Procuraduría General de la República, y decíamos, esto va a ser como cuando estamos viendo las películas en la televisión, que tenemos al juez, tenemos al MP. Pues que yo sepa, el sistema penal acusatorio no ha funcionado como nos habían dicho, porque el objetivo precisamente era justo ese, abreviar. Y decías, Meme, 2 años tiene la gente solamente que pasar en prisión preventiva oficiosa, después los tienen que dejar en libertad. Pero analizando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Reyes Alpizar, que pasaron 17 años en prisión preventiva sin sentencia, el gobierno de México defendía la prisión preventiva diciendo, pues es que en el caso de ellos duró tanto su prisión preventiva oficiosa, pues porque se seguían defendiendo, seguían interponiendo recursos, y si se están defendiendo y imponiendo recursos, pues ¿cómo vamos a terminar con la prisión preventiva oficiosa? Meme. Se sigue diciendo, exactamente eso se sigue diciendo. Yo todavía lo he escuchado en muchos casos últimamente, que es que como la persona no ha querido, ahora resulta que la víctima, como no ha querido, pues no se ha cerrado el caso. Exacto. Entonces, lamentablemente seguimos con estos vicios. Por eso soy muy insistente en el que no ha cambiado mucho. Solamente pareciera que se le cambió el nombre a la fiscalía, ¿no? Pasó de Procuraduría a Fiscalía ya, ¿no? Hasta ahí, llegamos hasta ahí con el cambio y quizás mayor evidentemente la autonomía, que es una moneda igual al aire. Estamos bajo ese escenario. Creo que es un debate muy amplio que hay que hacer desde la perspectiva de la estrategia de seguridad, cómo es que se realizan las detenciones, porque, por ejemplo, tocaba el tema de tortura. Cuando veíamos el tema de tortura, que ahora se busca que sea recordemos que dentro de otra estrategia del presidente para sacar gente que está en prisión es tortura. Si hay personas que están dentro por tortura, entonces lo que busca es que se saquen, pero hay una condición, y es que obviamente sea por delitos que no sean delitos de sangre, ¿no? Hablamos de delitos, homicidios, delitos, hablamos fuertes, pues ahí viene otra. Hay muchas personas que están dentro de prisión por un delito como secuestro, que tienen acreditada su inocencia, pero bajo el sistema previo, ellos simplemente tenías que declararte culpable.
O sea, el sistema pasado, tú te declarabas culpable y ya era suficiente como para que te tomaran como culpable y vas para adentro. Y ahí es en donde se daba todo este elemento de tortura, ¿no? Donde veías que las autoridades, con tal de cerrar casos, con tal de tener algo que presumir, con tal de decir, bueno, es que aquí tenemos tantos personas que han sido detenidas, todo, se acordarán de estos famosos paseos que hacían, que fueron muy mediáticos durante unas cuantas administraciones, Sí. como para enseñar el músculo, ¿no? Decir, es que aquí no, hombre, somos súper fuertes en contra del crimen. Se aventaban estos paseos que muchos de ellos terminaron ya liberados, por cierto. Hay muchas personas que ni siquiera terminaron por sentencias. Hay muchas sentencias que se consiguieron por delitos de tránsito en vez del delito por el cual realmente estaban procesando a la persona. Todo por violar el debido proceso. Entonces, cuando en el sistema pasado solamente con tortura podías meterlos para que dijeran que eran culpables, pues ya tenía suficiente. Hoy, el nuevo sistema penal te obliga, o más bien obliga al Ministerio Público a que no me importa si tú dices que eres culpable o inocente, yo tengo que comprobarlo. Y ahí es en donde viene el gran reto, porque para muchos elementos, policías ministeriales, es muy sencillo simplemente estar sentados y decir, pues voy a esperar a ver a qué hora me traen las pruebas, me traen la evidencia. Me ha pasado, me han tocado muchísimos casos, incluso personalmente, en donde son policías de investigación que te dicen, pues si quiere, y si quiere, usted venga, me trae sus testigos, me trae su información, me trae sus pruebas, me trae todo y aquí se lo recibo. Y tú así de, ajá, no vas a venir aquí a hacer el peritaje y demás. Pues si usted me paga el Uber, voy. Y tú te quedas con cara de, ¿qué? O sea, disculpa, ¿cómo? Ese es el sistema que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un nuevo sistema penal acusatorio que compruebe si la persona es culpable o inocente, además del tema del testimonio, si ni siquiera tienen la voluntad? Porque además de recursos, que sí considero Claro. que hay un tema de recursos, pero de forma interna, creo que hay una muy mala distribución del recurso en la forma interna de la Fiscalía desde hace muchos años. Además de eso, tenemos una falta de voluntad de las personas que están dentro. No generalizaría, pero sí hay muchas personas que están dentro que, lejos de querer abonar al nuevo sistema penal, ellos están en contra del nuevo sistema penal porque es mucho más sencillo esperar y que alguien se declare culpable y decir, bueno, carpetazo, siguiente. De acuerdo, Meme. Mano. Pues es que sí, también estamos invirtiendo, no de ahora, de mucho tiempo, miles de millones en soldados en las calles, policías, etcétera, pero realmente luego el gran punto clave, el gran filtro que son las fiscalías, pues sí hay un tema también de recursos, ¿no? También hay que, como dice M, ¿no? O sea, se está invirtiendo demasiado en el soldado en la calle, pero a la hora de el que tiene que llevar ante un juez esos casos o esas personas detenidas, pues no hay los elementos, además de que sí coincido en que hay muchas viejas prácticas todavía que siguen en juego, ¿no? Hay falta de recursos, pero bueno, por ejemplo, en el reportaje también que publicamos el año pasado en Animal Político, un especial que se llama Prisión Preventiva, el arma con el que se encarcela a pobres e inocentes, que lo recomiendo mucho, es que se ven casos muy representativos de esto que estamos hablando, ¿no? Gente una señora que la acusaron de robar 100 pesos y pasó años en prisión preventiva oficiosa porque no tenía el dinero para tener una defensa legal privada. Los defensores de oficio, que ese es otro tema, están súper saturados, también con falta de recursos. Entonces, lo más recomendable es que la persona, el abogado de oficio, le dice, oye, pues mejor declárate culpable, pasa unos años en la cárcel. Oye, pero es que yo no robé 100 pesos, no, pero es que va a ser peor para ti si nos vamos de amparo en amparo, y al final se tiene que declarar culpable. Entonces, es todo un sistema, déjame decirlo así, vicioso, está viciado, ¿no? Entonces, sí se necesita hacer algo. Creo que sí se necesita, aprovechando ahora la coyuntura del próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia, se va a debatir en el Pleno, los 11 ministros, sobre este tema de prisión preventiva de oficio. Se necesita hacer un debate más profundo, que tiene que ir más allá de si esta figura es constitucional o no, porque también me decían hace poco en entrevistas que le hice a varios especialistas, abogados, me decían, lo que me preocupa es el día después, porque eso está muy bien en el papel, ¿no? Está muy bien de que es inconstitucional, se violan derechos humanos, vamos a quitar esta figura, nada más va a quedar la justificada, sí, pero ¿tenemos los recursos para eso? Las fiscalías están preparadas, deberían de estarlo, los jueces también, pero lo tenemos. Entonces creo que va a ser un tema muy importante, pues ya, ¿no? Ya y en los próximos años. De acuerdo. ¿Consideras igual, Meme, que lo que ocurre el próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser un parteaguas o eres pesimista? Debería de ser un parteaguas para que algo pase, porque son varios elementos. Si determinan eliminar la prisión preventiva de oficio para estos delitos, entonces la Cámara de Diputados están obligados a buscar algún tipo de dinámicas para fortalecer a la Fiscalía,
no sé si con presupuesto, porque primero habría que hacer una revisión de cómo están distribuyendo el presupuesto de forma interna. Recordemos que no porque sean autónomos quiere decir que no rinden cuentas, sí rinden cuentas. Entonces, habría que hacer una revisión de cómo están los recursos dentro de la propia fiscalía, en dónde están distribuyendo y fortalecer. Si hay que contratar y capacitar, eso es un hecho, pero en qué medida se tiene que hacer y qué no se está haciendo y sancionarlo. Los únicos que pueden meter mano ahí no es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, recordemos que justamente para eso existió la autonomía, para separarlo del Poder Ejecutivo y que tenga esta autonomía de investigar hasta el Poder Ejecutivo. Entonces, la Fiscalía necesita que el único que lo puede supervisar, que es mediante el recurso, sea la Cámara de Diputados y sean los senadores. Son los únicos que realmente pueden meter mano para solucionar los problemas que tiene la Fiscalía, que no sean solucionados de adentro, que puedan fortalecer las dinámicas de justicia, que puedan fortalecer las sentencias, las investigaciones y demás, y que entonces la prisión preventiva ya no sea ni siquiera necesaria, porque por supuesto que es una moneda al aire. Tanto como la Fiscalía no hace su trabajo para sentenciar correctamente, por ejemplo, a feminicidas, que hemos visto no solamente elementos de la Fiscalía, sino también del Poder Judicial. Hemos visto a muchos jueces que han dejado salir a personas porque consideran que no ha sido suficiente o que las pruebas no son suficientes. Bueno, pues ahí estás hablando de algo en donde se debe de fortalecer. Si se va a hacer esto y se va a eliminar, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado están obligados a fortalecer tanto el Poder Judicial como la Fiscalía para entonces solventar el problema, porque entonces de nada va a servir lo que se haga en campo, de nada se va a servir las detenciones, de nada va a servir la Guardia Nacional, de nada va a servir lo que esté haciendo afuera, si lo que está pasando al otro lado los va a dejar libres. No va a servir de nada. Entonces, creo que sí es un parteaguas para que algo pase. O que en su caso, si la Suprema decide mantener la prisión preventiva de oficio, entonces también debe servir de un parteaguas para que se cumpla la prisión preventiva a como se tiene en la ley, que es 2 años. O sea, punto. Si está 2 años, es 2 años y no hay para dónde te muevas. No hay que lo puedas alargar, no hay que lo puedas extender, no hay de nada. O sea, 2 años y máximo. Porque por supuesto que hay muchas personas que se pasan literalmente vaya, destruyen su vida, se están destruyendo vidas por la prisión preventiva de oficio. Hay personas, como bien lo decía, las defensas, por ejemplo, si bien ya se hizo una pequeña reforma en materia de defensoría pública que ya permitió que incluso se abra una unidad de tortura en la defensoría pública, esto solamente pasa en la federal. Habría que homologar y que también se vaya a las fiscalías y a las defensorías de los estados, porque ahí tenemos otra bronca. Gran parte de los que están detenidos y de forma arbitraria y que llevan años sin sentencia, no están tanto en las prisiones federales, están mucho en las prisiones estatales y ahí también depende de otra cosa, qué es lo que van a hacer los estados y ahí es donde vaya. A partir de este lunes algo tiene que pasar y tiene que estar en manos del legislativo porque son los únicos que pueden meter mano o con la ayuda de la Secretaría de Gobernación meter mano en donde no se están haciendo las cosas bien, porque creo que es claro que no se están haciendo las cosas bien. De acuerdo, Meme. Pues prácticamente estamos llegando a la recta final ya de este espacio. Me resta cederles la palabra, por supuesto, igual que como lo hicimos al inicio de este espacio, por orden alfabético, para que planteen sus conclusiones y quizás, ¿por qué no? Pues sé que no somos adivinos, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo en algún momento, en una mañanera, dijo, si no damos resultados en materia de seguridad y de justicia, la cuarta transformación es como si no hubiera existido y pareciera ser que al presidente se le olvida ya haber dicho eso, por lo menos por lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Cuál sería tu conclusión, Manu Oreste? Bueno, pues de momento esos resultados, francamente, no sé. Bueno, yo por lo menos por lo que dicen las estadísticas, las cifras, también un poco la sensación es que todavía falta mucho para que podamos decir que a nivel de resultados en seguridad y sobre todo en justicia, creo que falta mucho para decir que misión cumplida, ¿no? En el tema de justicia, yo, puesto que hoy el tema también con el que iniciamos era el de Rosario Robles, la estafa maestra, yo me quedo con que esta preocupación, ¿no?, de que a más de 4 años y ya habiendo pasado más de la mitad de este sexenio, en casos muy importantes de corrupción, sigue habiendo esa impunidad. En el caso de la estafa maestra sigue prevaleciendo esa impunidad y lo más preocupante es que parece que va a seguir así en lo que resta ese sexenio y quién sabe si algún día se llegue a tener justicia en este caso. Lo veo francamente complicado.
tengo una visión un poco pesimista, pero es por lo que yo percibo día a día, ¿no? De lo que yo veo y lo que investigo en este caso de la estafa maestra y en muchos otros. Y en el caso de la prisión preventiva, estoy de acuerdo en que este lunes va a ser un día muy importante y que debería de ser un parteaguas en un sentido o en otro, porque creo que el sistema de justicia necesita esta discusión. Recordemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en múltiples ocasiones públicamente este uso excesivo. Se utiliza la prisión preventiva de oficio como sinónimo de justicia, de ya lo metí al bote, ya es justicia, cuando lo que se está produciendo en la gran mayoría de casos es que se está metiendo a gente legalmente inocente durante muchísimos años, gente pobre, gente que están destruyendo la vida, como decía compañera, y que realmente no hay una justicia real. Entonces estamos todavía a años luz de conseguir que ese sistema de justicia nos dé buenos resultados y bueno, pues creo que va a ser muy interesante lo que suceda este próximo lunes en la Suprema Corte. De acuerdo. Los principios generales del derecho nos decían cuando estudiábamos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, pareciera ser que en estos tiempos es al revés. Aquí es: eres inocente hasta que demuestres que no eres culpable. Meme Yamel, conclusiones, por favor. Exactamente. Lamentablemente estamos en un escenario en donde vamos muy lento. La Procuración de Justicia va muy lento. Si se han intentado, y eso es algo que se ha reconocido desde el Ejecutivo Federal, y yo reconozco que esto pase, que no ha sido suficiente la amnistía, que no fue suficiente un decreto para sacar a la gente de las cárceles. O sea, lo rescato porque no es normal que tengamos a un poder ejecutivo que intente hacer este tipo de situaciones como el sacar gente, pero además de eso, no es suficiente y queda claro que si no es suficiente, algo se tiene que hacer y tiene que entrar de manos de quienes tienen que hacerlo, que son las fiscalías, el Poder Judicial, es la Suprema, son los ministros, son los magistrados. O sea, estamos hablando de todo un sistema que viene con una corrupción de años, que ha permitido impunidad y que así simplemente no avanza. Debería de manejarse completamente aparte. Es increíble que para que veamos incluso alguna respuesta de la Fiscalía se tengan que recurrir al presidente en la mañanera para que la Fiscalía dé una respuesta. Es increíble que esto pase. Entonces, sí estoy muy consciente, y creo que deberíamos estar muy conscientes que lo que actualmente está pasando en este país es algo que se tendría que haber resuelto, pero no ha ocurrido así, y que nos vienen manejando la misma dinámica, sobre todo desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial, en que pues es que es muy lento y que es muy complicado y es que pues ahí vamos y que estamos haciendo las cosas y simplemente no ocurre. Yo soy muy partidaria de ver qué es lo que va a pasar el lunes, qué va a decidir la Suprema, pero no solamente qué va a decidir, sino que se acaten las resoluciones, porque también ya hemos visto a la Cámara de Diputados no hacer absolutamente nada en cuanto a lo que dice la Fiscalía o a lo que dice, perdón, la Suprema Corte. Ya hemos visto que hay varias que le ha mandado a la Suprema para que los obliguen a legislar algo y no lo hacen. Entonces, ahí también hay un llamado de atención hacia los diputados, hacia los senadores, que pareciera que van a un ritmo como el que marca Presidencia y no se mueven de ahí. No se mueven de ahí, no se mueven de ahí, cuando hay necesidades urgentes que ocurren dentro del marco de su poder, de su regulación y que no están haciendo. Entonces, si esto no es un llamado de atención para la Fiscalía para hacer bien las cosas, que sea un llamado de atención para los legisladores para que obliguen a las autoridades a hacer bien las cosas, porque si realmente quieren cumplir con esta transformación, tiene que llegar desde la justicia y eso a estas alturas pues no ha ocurrido. Perfecto. Meme Yamel, Manuel Ureste, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este espacio de Debatiendo. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Pues gracias a usted en particular por habernos acompañado en este espacio. Hemos llegado al final de este Debatiendo. Recuerde, el próximo jueves tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Contáctenos, @Castellanos, @La Octava Digital. Díganos de qué temas quiere que platiquemos en esta mesa y a quién quiere ver sentados aquí. Hasta el próximo jueves. Siga disfrutando La Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.